gente, comenzamos el segundo episodio de Yonkai Originals. En este caso, el primero fue una presentación y en este segundo, pues tenemos nuestro primer invitado. En este caso, estamos con Jorge o con Edgar. En este caso, es un hacker profesional y ético. Ahora nos explicará exactamente a qué se dedica. Eh, y también me acompaña Alex, que ya lo conocéis. ¿Qué tal, Alex? Buenas, ¿qué tal? Ahí estamos, recién salidos de trabajar. Como el siempre, sí, señor. Perfecto. Pues bueno, comenzamos con Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, aquí un poco ya el día que es que estamos ya jueves y estas horas pues, ya deseando día de fin de semana, como todos, imagino. Sí, señor. Como buen currante, ¿no? Ok, perfecto. Porque, Pues sí. eh, no, le iba a preguntar, Jorge, tú, porque he estado bicheándote el perfil, pone que eres recuperador de criptomonedas y he visto que eres perito judicial. Sí, bueno, peritos judiciales porque hice un máster que en la modalidad de cibercrimen y ciberdelito entraba todo el tema de peritaje judicial y bueno, eso va más enfocado a los temas legales. Porque en esto de la Sí. tecnología, pues bueno, hay muchas líneas que si las pasas, pues bueno, te pueden meter en algún lío, ¿sabes? Con temas de Genial. confidencialidad y con temas de protección de datos y todo eso. Eh, Vale. Ok. ¿Has tenido algún lío tú o algo? Pues hombre, ¿Te ha pasado alguna vez algo con el tema del hacking? algunas me han armado por ahí, yo qué sé. Sí, ¿no? Algún cliente que sí que tuve un lío bastante gordo con el tema de una persona desaparecida, que bueno, Coño, aprenden mucho porque la gente no es lo que tú te piensas. La mayoría de gente pensamos que cuando desaparece alguien es porque lo han raptado o secuestrado o cualquier cosa así rara, una secta o cosas así. Pero hay muchos casos sí. que es que la persona se va voluntariamente porque la otra persona de la familia, que suelen ser los padres, le hacen la vida imposible. Y entonces, pues claro, te contratan los padres haciéndose, sabiendo que están vivos y tal, o que se han ido de su casa, intentan hacer que sobrepases líneas que no tienes que pasar. Y entonces, pues alguna vez, pues te la cuelan y... Pero bueno, para eso está la documentación que nos hacen firmar, para si intentan aprovecharse, pues que luego en los Joder, juicios pues te den la razón a ti, ¿no? Claro. claro. Ok. Y comenzando un poco, porque ya nos hemos adentrado a saco, hemos comenzado fuerte. Quería comenzar por algo más sencillo para el que no lo conozca. Bueno, tú comentas que eres hacker ético. Quería que comentaras un poco a qué se dedican los hackers y qué tipo de hacker hay. Porque claro, si tú eres un hacker ético, entiendo que hay otros tipos, por si nos puedes comentar un poco. Sí, bueno, la palabra hacker siempre ha estado relacionada con cosas delictivas, ¿no? Aquí en España, bueno, Chema Alonso, que es el que más luchó, porque la palabra, bueno, significará cosas relacionadas con personas que tienen mucho conocimiento de tecnología y ciberseguridad y que lo utilizan para ayudar a las empresas. ¿No? Mi trabajo consiste, bueno, tengo varios trabajos. Uno es en todo lo relacionado al tema cripto. Cuando alguien pierde el acceso a su billetera, pues me contrata para intentar recuperarla. Luego también con el tema de los delitos tecnológicos, recopilación de evidencias digitales para demostrar en un juicio pues que bueno, pues una persona que la han intentado extorsionar o por temas de violencia de género, su pareja o historias de estas. Y luego también el tema de cripto, pues que hay un montón de estafas, ¿no? Hay cada vez más.
y bueno, hacer una investigación de quién ha sido y luego derivo a un abogado tecnológico especializado para que vea si es posible, con toda esta información, pues encontrar a los culpables. Luego también el tema de como hacker, pues de todo un poco, el tema de búsqueda de vulnerabilidades y en pen testing, que es pues test de intrusión a nivel web o a nivel infraestructura. Jorge, discúlpame que te interrumpa. Hay veces que creo que te alejas un poquito del micrófono. Te lo digo porque se te pierde un poco. Ah, vale, me voy a acercar un poco más. A lo mejor es por la cobertura. Vale. Ah, Y vale. nada, bueno, lo que decía, el tema de test de intrusión, pues igual una empresa que quiere comprobar bueno, que no puede nadie entrar desde fuera a la organización o que se filtren datos que van por el aire, porque hoy en día todo el wifi está prácticamente en todas las empresas y en todos los sitios y hay veces porque si no está bien configurado los equipos y el router y tal, pues se filtra mucha información y bueno, de todo un poco en el tema de hacking ético. Eso, hacking ético o hacking. Yo pongo la coletilla de ético porque hay gente que si le dices que eres hacker, pues todavía se echa la mano a la cabeza. Pero bueno, hay que diferenciar entre un ciberdelincuente o un cibercriminal o un hacker no ético, pues también se puede mencionar así. De acuerdo. Y teniendo esto en cuenta que ahora está más normalizado y aún así tienes que especificar, ¿no? Que eres un hacker ético. En su momento, cuando te decidiste por estudiar hacking o por adentrarte en este mundo, ¿qué fue lo que te impulsó a ello? Es decir, ¿qué viste para decir, oye, esto es lo que me gusta? Porque claro, entiendo que además antes, si ahora todavía hay gente que se confunde, antes todavía más, ¿no? ¿Cómo fue Claro, yo ahora mismo cómo fue eso? con la gente de mi quinta, que yo soy del año 78, pues bueno, recordará que en los años 90, pues el tema del hacking, como no había leyes, pues bueno, era un poco la gente hacía ciertas cosas y bueno, entre comillas no pasaba nada. Luego ya empezaron a salir leyes más duras y tal y bueno, y ya se normalizó un poco lo de hacer crimen hasta si escaneas el puerto de una página web o si haces scrapping, que es utilizar un programita para ir haciendo como una araña de un buscador en páginas web. Eso hay páginas que no está permitido. O sea que las leyes han ido avanzando y bueno, en ese aspecto, pues no sé, a mí siempre me ha llamado la atención, pues eso, de cómo me crié con ordenadores personales, aprendí a programar, pues un poco no sé, la adrenalina de que te pongan un reto o entrar a una máquina y superarlo y tal, pues bueno, es divertido, es entretenido y aparte, pues bueno, hace que te esfuerces también y tienes una... Sí que es verdad que hay veces que, bueno, hay cada reto por ahí que hacemos los profesionales que, bueno, te vuelves loco y te tiras ahí un montón de tiempo y tienes que aprender la frustración a llevarla bien porque hay veces que, bueno, te pones muy nervioso, te cabreas, pero bueno, al final aprendes a sobrellevarlo. En general a mí me interesaba todo el tema por eso, porque era una forma muy bonita bueno, de disfrutar también como ocio y todo en general. Claro, Genial, porque genial. todo esto, o sea, todo lo que has aprendido con el tema hacking, entiendo que es por tu cuenta, o sea, esto y menos en esos tiempos, o sea, tú eres del 79, has dicho, Sí, del cuando 78. tú,
en esa, o sea, cuando tú llegaste a los 20 años o por ahí, o sea, te llegaste a interesar sobre qué edad más o menos. Claro, yo cuando tenía, bueno, yo empecé con un Astran CPC, que era un ordenador personal de los de antes, que tenía un sistema de programación llamado BASIC. Es muy parecido al Python de hoy en día, un lenguaje así muy parecido. La gente que lo haya tocado guarda cierta relación. Era más simple, más sencillo, no tenía tantas bibliotecas ni historias, pero bueno, la estructura de las órdenes y tal era muy parecido. Luego, cuando ya empecé a estudiar y me enseñaron a conectarme a internet, que ya en aquella época, bueno, iba de otra manera, no había habían unos routers que iban con marcaciones como los teléfonos, bueno, como los teléfonos, como los faxes que hacían un ruidito y marcaban un número. Pues antes ibas a internet y era muy pobre internet, solamente tenías, pues bueno, lo típico, fotografía de tías desnudas, que era para lo que nos veíamos la mayoría, y para leer alguna noticia que ponían y demás. Ahí ibas buscando, que me acuerdo yo que Yahoo era de los primeros buscadores, ¿vale? Y ahí, bueno, pues buscabas información sobre malware, sobre cómo vulnerar páginas y tal. Habían también programas como... Había uno muy famoso que se llama Back Orifice de aquella época, que era una puerta trasera, que bueno, lo mandabas por email y el que lo abría, pues claro, se metía. En aquella época era más fácil porque no había tantos antivirus y que fueran tan potentes y no había filtros de spam ni cosas de estas. Y claro, era otra cosa diferente. Lo malo que tenía es que, bueno, Claro, no estaba tan organizado como ahora. Ahora el tema del hacking tiene mucha información, lo han dividido en varias partes, una parte de profesionales de búsqueda de vulnerabilidades, luego de informático forense, un poco, digamos, que se han hecho como oficios, ¿sabes? sí. Claro, o sea, en esa época, no digo en esa época como si hubieran pasado 100 años, Sí. eh, la información sobre el hacking y bueno, y realmente sobre Internet en general, supongo que sería escasa. O sea, eso te juntaste con unos pocos que sabían y ibais aprendiendo juntos todos o cómo lo hacíais. No, yo no llegué como otras personas a estar en ninguna comunidad. Yo iba aprendiendo por mi cuenta y bueno, y estuve así una larga temporada aprendiendo cosas, sobre todo del tema de cracking, que era para, bueno, lo típico, un programita que no tenía licencia y querías ver cómo funcionaba todo el tema del cracking y ibas viendo pues cómo lo hacían y tal. Luego el tema de programación, sobre todo, que estaba estudiando programación en C en aquella época, que era lo que se llevaba. Y bueno, pues veía muchos programas que hacían, cómo se programaban y tal. Y luego, bueno, leía mucho de ingeniería social, que también había bastante información. Y bueno, algún foro, no recuerdo ya el nombre, que bueno, se juntaban algunos hackers y te ponían donde había información de cosas interesantes y demás. Ok, y has comentado un par de cositas que me parecen de especial relevancia. Has comentado respecto a la legislación y respecto a los antivirus. Y te quería preguntar en dos aspectos. En el ámbito empresarial hemos visto como, por ejemplo, recientemente, no sé si te habrás enterado, que una gran empresa de aerolíneas
bueno, una gran aerolínea ha sido hackeada, parece ser que se han filtrado los datos de la tarjeta, o sea, de las tarjetas de los clientes, incluso el CVV, a pesar de que decían que no lo almacenaban, etcétera. Eh, la legislación como tal, supongo que el hacking lo está haciendo en cierto modo más complicado, o realmente la legislación es simplemente algo burocrático y solamente afecta si te pillan y sigue siendo igual de sencillo. Y luego, la segunda pregunta es si los antivirus realmente son tan efectivos como piensa la gente o tampoco están de tanta relevancia. Pues mira, lo de la aerolínea sí que lo he leído por encima, pero no recuerdo ahora más, no recuerdo ahora bien cuál era. Sé que bueno, que atacaron el ayuntamiento de Sevilla hace poco, que Sí, el ayuntamiento de Córdoba, no, de Málaga, perdón, había leído una noticia que se ve que ha contratado unos servicios profesionales para evitar precisamente eso, que le pase como a Sevilla, ¿no? Que está pasando en muchos ayuntamientos. El tema del hacking pasa lo siguiente, con el tema, por ejemplo, del robo de cripto, de dinero, con el tema de estafas cripto, alrededor de un 15% de personas se le detiene. Entonces es una cosa complicada a día de hoy, porque se necesita mucha colaboración y sobre todo con el tema de la privacidad, pues la gente aprovecha eso para esconderse detrás y efectuar delitos. Entonces, claro, aquí tenemos el problema de que coger a los delincuentes es algo complicado. De hecho, cuando yo leo alguna noticia, siempre que se coge algún grupo de estos muy grande y significativo, es porque alguien internamente ha tenido algún problema con ellos y digamos que ha dado el chivatazo, ¿no? Y al final no se han podido detener. Pero son gente pues muy profesional y que tienen muchos medios y mucha experiencia. Y claro, las empresas van por detrás porque deberían invertir mucho más en ciberseguridad y claro, siempre van a la cola. Y no tienen al personal formado, no tienen, bueno, el software, que la verdad es que hay muchísimo, incluso con inteligencia artificial que te evita, pues eso, eh, pues que estés más protegido, ¿no? Ante cualquier ataque. Y claro, aquí entran en juego los antivirus, porque los antivirus yo siempre digo que hay que verlos como digamos, la última línea de defensa. Cuando falla todo lo demás, pues tienes un antivirus que te salta si detecta algo, ¿vale? Porque los antivirus hay de muchos tipos. Hay algunos que van todavía por el hash, que eso es muy fácil de bypassear, y luego hay otros que van por código hexadecimal, que leen el interior de cada fichero. Hay de todo tipo. Los últimos y más modernos, los EDR, que van por, eh, por acciones, ¿no? Si detecta una cosa normal que el usuario no suele hacer, pues te salta como una emergencia, ¿no? De que puede ser algún posible virus y tal. Entonces esto depende todo de la inversión, pero yo creo que centrarse en una única herramienta y dejarlo todo en manos de esa herramienta, pues yo lo veo un error muy grave, porque hay que hacer muchas más cosas, hay que configurar bien el sistema operativo, por ejemplo, que por ahí vienen muchos ataques, y luego también el concienciar a los usuarios, porque el tema del phishing a día de hoy es lo que más cae en las empresas, sin duda. Y entonces, claro, eso por mucho antivirus que tengas o lo que sea, si te entra un phishing y empiezas a clicar y hacer lo que te dice, pues claro, al final pues no sirve para nada tener antivirus ni todo lo que quieras. Claro, porque yo, si no recuerdo mal, cuando estuve leyendo sobre temas de antivirus y tal, eh, leí que el mejor era el que traía el propio Windows y me quedé un poco
Entonces, ¿para qué están el resto? O sea, hay empresas que se dedican especialmente a hacer solo antivirus y el que viene con el mismo Windows es el mejor. Sí, hombre, el Windows Defender, la verdad es que es un antivirus que es muy bueno, ¿eh? Porque aparte tiene, bueno, protección en tiempo real, tiene el firewall y luego tiene una cosa que sabe muy poca gente, que es que cuando detecta algún tipo de malware, lo envía a la nube donde Windows tiene, digamos que un sistema por inteligencia artificial que lo que hace es analizar más a fondo ese virus, ¿no? Y crea un tipo de alerta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo cojo ahora mismo un típico script que utilizo para vulnerar máquinas y lo escribo en un texto TXT y cuando lo grabo, pues claro, me lo detecta Windows como un virus, pero realmente no lo es. Yo tengo, por ejemplo, el problema que tenemos los hackers es muchas veces que tenemos que estar dando permisos a ciertos ficheros para que no nos lo eliminen, porque son apuntes que tenemos de eso, de códigos que nosotros inyectamos para hacer test de intrusión y tal. Y claro, al grabarlo te lo detecta el antivirus y te pone que tienes un troyano tipo A y demás. Y claro, tienes que estar dándole permiso. Es decir, oye, el fichero este no me lo elimines porque estos son apuntes, ¿eh? No es un virus realmente, ¿me entiendes? Pero claro, al escanearlo, detecta el código y bueno, y te manda el aviso. Pero sí, el Windows Defender es bastante bueno. Si la gente tiene Windows con el Windows Defender, está bastante bien protegida, ¿no? En tema de antivirus. Claro, porque a mí me pasa, yo tengo programas antiguos de diagnóstico de vehículos y tal, soy mecánico, ¿vale? Y entonces no están actualizados y me tengo que instalar, por ejemplo, ¿cómo era? La aplicación hecha para abrir las máquinas virtuales, coño. Sí, Y me los detecta los archivos de los programas antiguos, porque son del 2005 o algo así, me los detecta como virus. sí. O sea, Aquí a lo no. mejor hay varias ¿Qué? cosas, porque yo, por ejemplo, sí que sé que hay mucho malware, que hay unos ficheros que son .msi, que son, bueno, ficheros que van empaquetados, ¿vale? Este tipo de ficheros, claro, si son páginas muy desfasadas que cualquier pirata informático pues puede entrar y acceder a la página, pues te puede modificar el fichero y añadirte dentro del paquete un virus. Y entonces, claro, tú te descargas un programa creyendo que es el programa original y cuando te lo instalas te instala el malware. Entonces, claro, de ahí nosotros los que nos dedicamos a la ciberseguridad hacemos mucho hincapié en las firmas de los ficheros, comprobar si la firma es válida, comprobar si el hash es igual que el que te dan, o si no, utilizar herramientas como Virus Total o similares para por lo menos hacer una revisión de ese fichero. Claro. Ok, y has comentado que utilizas Windows. Quería preguntarte desde las dos caras, ¿no? Desde la parte del hacker, ¿qué sistema consideras que sería el mejor? Porque, bueno, he visto que existe que sí Kali Linux, que sí Parrot, etcétera, pero que son sistemas operativos enfocados al pentesting, ¿no? Si no me equivoco. Eh, y luego, además de cuál consideras que puede ser el mejor como hacker, ¿cuál consideras que es el más seguro, en cierto modo? Pues mira, a mí, hombre, Linux me encanta porque es un sistema operativo, es muy cómodo, la verdad. Es más sencillo y más manejable que Windows, pero mil millones de veces. El problema está en que Windows para mí es más seguro.
El problema que tiene Windows es que como es el sistema operativo más utilizado y la gente instala un montón de aplicaciones, de programas, de los navegadores que por ahí entran, aprovecha que la gente utiliza mucho Chrome o Firefox o lo que sea para explotarlo más, ¿no? Porque es más rentable. Es más rentable para un ciberdelincuente buscar vulnerabilidades en Chrome porque a la hora de explotarlo va a haber más usuarios de Chrome que de Linux. Entonces yo también lo veo desde el punto de vista que también le digo a mucha gente, tú ten en cuenta que Windows es una grandísima empresa que tiene millones de trabajadores o miles de trabajadores y claro, invierte muchísimo dinero en seguridad, en la mejora de sus productos y demás. Entonces, claro, yo solamente por eso, pues hombre, considero a Windows, pese a lo que diga la gente que quiere mucho a Linux, que a día de hoy para mí es un sistema operativo más seguro. Entiendo, claro, porque realmente para ser más seguro, o sea, estamos hablando de que, o he escuchado alguna vez, de que si, por ejemplo, Windows se considera el más inseguro, es porque realmente es el más atacado, porque es el que más gente utiliza. ¿Van por ahí los tiros o...? Sí, yo pienso que sí, porque Windows ha crecido tanto que tiene es que tiene tantas cosas para configurar que, que como te equivoques configurando algo mal o cualquier cosa, ya por ahí te pueden atacar. Entonces, eh, si se pone a, o sea, si se optimiza bien el sistema operativo, pues claro, tiene bastantes opciones incluso para que sea muy seguro y tal. Pero claro, si tú eres un ejemplo, la mayoría de Windows, la gente lo tiene con el usuario que viene cuando instala Windows. No crea otro usuario que sea administrador y un usuario normal, porque si te entran al usuario normal, pues claro, si no tienes la contraseña de administrador, se lo ponen más difícil. Entonces eso, la inmensa mayoría de gente, pues no lo tiene. Las empresas sí que suelen hacer esa política y claro, Linux, por ejemplo, eso lo ha tenido desde prácticamente siempre. Que bueno, si lo controláis, si no escribes sudo su y la contraseña, no te hace root, que se llama, ¿no? Eso son cosas que Windows ha ido copiando de Linux y ha ido incorporándolo a los nuevos sistemas operativos. Windows 11 no lo he tocado todavía mucho, pero por ejemplo para ejecutar en modo administrador algún programa ya está un poco más escondido, ¿no? No está tan a la vista como antes. Entonces, yo creo que va mejorando. Sí que es verdad que en una entrevista escuché a Bill Gates hablar sobre el tema de la seguridad y la política de Windows en aquella época, te estoy hablando del XP y tal, era que cada X tiempo creaban un sistema operativo nuevo para de alguna manera, si había gente detrás investigando, por ejemplo, Windows 10, cómo explotar vulnerabilidades, pues claro, si pasaban X años, cuando veía que había muchas vulnerabilidades, pues sacaban otro sistema operativo nuevo y así de alguna manera, pues jodían a los otros y tenían que volver a empezar, ¿no? Porque el técnico de seguridad, según escuché yo, decía que, bueno, la seguridad 100% no se puede tener y costaría un montón de dinero aproximarse a ella. Entonces, claro, por eso Windows también va sacando nuevas versiones del sistema operativo y supongo que en el kernel pues irá modificando cosas. Vale. Entonces, si tuvieras que decirle a alguien que típico usuario
promedio que utiliza el ordenador para ver películas, jugar a juegos y para usar Word, Excel, ¿qué le recomendarías para que no tuviera problemas con el tema de virus, ransomware? Hombre, es que depende, porque si quiere estar como sistema operativo, si me dice, oye, ¿cuál es más seguro y tal? Yo le diría, hombre, Windows, desde mi punto de vista, es más seguro y bueno, más práctico para instalarlo y tal, aunque Linux ha mejorado mucho. Pero bueno, eso sería una buena jugada instalarte Linux, porque sabes que bueno, vas a tener menos ataques, ¿me entiendes? Porque como sistema operativo Claro. Windows se utiliza muchísimo y la gente se enfoca en ataques para Windows prácticamente. Entonces, si te instalas, yo por ejemplo, si he ido a alguna empresa que la atacan mucho y tal, le he dicho, pues mira, si te instalas Linux, pues van a atacarte menos, porque Linux sí que es verdad que los servidores y todo eso corren en Linux, muchos, y bueno, por ahí quien busca atacar servidores, son grupos organizados que ya van a eso directamente y saben lo que hacen. Pero si eres una empresa o un particular, pues bueno, si quieres tener a lo mejor más privacidad, más que no te agobien tanto con ciertos ataques y tal, pues te pones Linux y por ahí estás más tranquilo. Pero a un usuario promedio que no, o sea, que lo que utilice es en Windows, que es lo que más utiliza la gente, ¿qué pautas le darías que, por ejemplo, 3 pasos a seguir básicos, para que no te pase esto? Pues hombre, lo primero es no descargarse basura, porque es lo típico que se dice. Vale, yo por ejemplo he tenido hace poco un caso de, bueno, un cliente que tenía mucho dinero en criptomonedas y bueno, se descargó un programita de música y tal, se le acabó los 30 días de prueba y se descargó un supuesto programa que protegía y bueno, ahí le entró un malware y empezó le decía para ejecutarlo, desactiva el firewall, desactiva el antivirus y él, claro, hizo todos los pasos y al final, pues claro, ejecutó el malware y desaparecieron las criptos, ¿vale? Y claro, entonces, si tú llevas cuidado con esas cosas y no intentas tener un equipo para todo, porque claro, hay gente que a lo mejor se descarga películas piratas, se pone a meterse en páginas pornográficas, se pone a hablar con gente que le manda ficheros y no los comprueba y empieza a abrir cosas y tal. Pues entonces, claro, si tienes ahí tus criptomonedas y tu información, pues al final te van a acabar de alguna manera robando los datos. ¿Me entiendes? Lo digo sobre todo por gente que utiliza el ordenador para todo, o a lo mejor tiene gente joven en casa, padres que tienen hijos, que entran al ordenador y bueno, utilizan toda la familia el mismo equipo y no crean diferentes cuentas, ¿vale? Que eso es bastante fácil de hacer, crear varias cuentas, cada uno entra con sus credenciales y así si alguno entra un virus, pues el otro está protegido, en cierto modo. Y luego, pues no sé qué ¿De acuerdo? no sé qué más decir. Pues eso, la actualización del software es importante. No sé, y un poco de sentido común, aprender. Por ejemplo, el INCIBE tiene muchos vídeos y mucha información donde, bueno, te ponen cosas sencillas para hacer para que no te entre malware al equipo.
De acuerdo. Al final supongo que también es como dices el sentido común, ¿no? De nada sirve que tengas, entre comillas, el mejor sistema, el mejor antivirus y lo tengas todo muy bien hecho si luego te descargas un juego pirata y te pide que pauses tu antivirus, ¿no? Eh, entonces, vi en tu página que en España se realizan pues más de 100.000 ataques anuales, lo cual no es poco. Y quería preguntarte si hay alguna estimación de, por ejemplo, estos ataques suelen ser realizados por, supongamos, ¿no? Una persona que envía un ataque de phishing a muchísimas personas o es un grupo de personas que se centran en una empresa. ¿Suele haber algún tipo de target en concreto y algún tipo de atacante o perfil de atacante en concreto? O mayoritario, porque entiendo que hay de todo, o realmente no se podría, por probabilidad, establecer un patrón. Pues bueno, hay de todo, ¿no? Yo siempre tengo en la D-Web, tengo varias direcciones donde publican los datos que roban y tal. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Y bueno, sé que hay bastantes, son grupos, ¿vale? Está Lockbit, que es uno de los más conocidos. Y bueno, cada uno tiene su política, porque sí que es verdad que hay algunos grupos bueno, que ellos lo dicen bien claro en su web, que no atacan a hospitales, por ejemplo, ni a colegios, ni a pequeñas empresas, solamente se dedican a lo que son grandes corporaciones y demás. Y hay otros que van pues a saco, buscan una vulnerabilidad y la explotan. Hace unos años, bueno, que se sigue explotando, utilizaban las macros de Office, ¿vale? Que bueno, por ahí ejecutan malware. Y luego ahora están utilizando, a ver si me acuerdo. Bueno, ahora te meten un programita que se llama Emotet, que lo que hace es secuestra tu correo electrónico y envía a todos tus contactos, vale, un correo con el mismo emotet. Entonces, cuando lo abre tu cliente pensando que es legítimo, pues se infecta y va enviando a todos sus contactos y así, bueno, pues se va propagando pues como la pólvora. Y esto abre pie a que luego con este programa infectado, que muchas empresas pues no hacen mucho caso y lo dejan ahí porque realmente lo único que hace en principio es eso, pero deja como una puerta abierta a que luego puedan meter otro tipo de malware. Y ya pues te meten el ransomware y claro, te encriptan la información y luego viene el follón. Y nada, y bueno, ¿De acuerdo? Sí, perdón. sí, no, eso, que depende de la empresa. Sí que había algún caso que han atacado sin querer a algún hospital o algo y al final les han dado las claves y nada, como si no hubiera pasado nada. Pero depende un poco de cada empresa. Hay algunos que son, pues bueno, un poco más solidarios en ese aspecto, bueno, no quieren ir jodiendo ni a una persona que esté enferma en un hospital y que no pueda ser operada porque hayan colapsado todo el sistema informático. ¿Me entiendes? A lo mejor atacan, yo qué sé, centrales eléctricas, algunos, y en el tema de ransom, pues empresas, ayuntamientos y corporaciones grandes. Por ejemplo, esto de las líneas aéreas y toda esta gente, que saben también que tienen más dinero también. De acuerdo. Quería comentar un par de cositas. Lo primero, con respecto a ese tema que hablamos, respecto al CVV de las tarjetas, Circle lo ha comentado en el Space, yo lo he anclado por si alguien lo quiere ver. Luego, hay gente que me está pidiendo subir, decir que todo aquel que tenga una duda, que nos la deje en los comentarios y si el administrador lo filtra y lo da por bueno, adelante.
Y por último, es decir, esto del administrador lo comento porque el space como tal no es mío, es de Yonkae Originals. Yo lo estoy hosteando porque Twitter por ahora no nos permite hacer space, desconocemos el motivo, estamos en ello y mientras tanto lo estoy hosteando yo. Y dicho esto, has comentado, bueno, que los hackers no tienen, hay algunos que son de sombrero negro, pero que tienen de igual forma cierta ética, lo cual obviamente se agradece. Y antes nos has comentado sobre un caso o sobre algunos casos interesantes de gente desaparecida y demás, también de criptomonedas, que es algo que quiero también que nos comentes. Volviendo a esos casos un poquito raros, ¿qué ha sido lo más extraño que te has podido encontrar en tu trabajo o que te haya sorprendido? Pues hombre, ahora mismo que recuerde, bueno, había un caso muy curioso que yo siempre que lo recuerdo me hace, bueno, en cierto modo me hace gracia, ¿no? Porque, bueno, era un familiar que le dijo a la familia, oye, dame dinero para invertirlo en criptomonedas y tal, y se ve que era una familia de mucho dinero, y empezaron a soltarle dinero a toda la familia, y el chico, bueno, pues decía que lo había invertido, ¿vale? En una moneda, no sé si era Monero o bueno, no me acuerdo. Y claro, él cogió y al cabo de X tiempo, pues creo que eran cerca de 1 millón de euros, una cosa así, era una burrada, una barbaridad. Y claro, me contactó una persona por diciéndome eso, que su primo, era su primo, pues que decía que le habían robado el dinero. Y entonces, pues me conecté yo y claro, se ve que el chico, bueno, ya cuando empecé a hacerle preguntas, ya empezaba yo a sospechar por las respuestas que algo raro había, porque no me cuadraba lo que me decía. Entonces empecé a sacar datos del equipo y al final conseguí recuperar la billetera. Y cuando se la recuperé, pues vi que no tenía saldo, que efectivamente estaba todo ese dinero. Y bueno, se lo había pulido todo. Y claro, la familia, cuando empecé a ver las direcciones que estaban asociadas con casinos, con chicas de estas que, bueno, pagas para salir en vídeos y todo eso, y se había gastado, pues en 4 años o por ahí, se lo había gastado todo. Y claro, cuando se lo dije yo, al final el chaval me llamó a los pocos días y me dijo que sí, que lo había confesado todo. Que Joder, mal, que necesitaba ir a un psiquiatra, pero que se lo había pulido todo y tal. Y digo, bueno, joder. eso es Claro, porque el tema de... Didi. no, es uno de los casos más curiosos. Luego, lo demás son, pues, el típico robo de una persona que te convence para ganar dinero, bueno, que es muy típico. Luego también algún caso de alguna mujer así rusa que la conocen por esto, por app de estas de citas, ¿vale? Por Badoo y toda esta historia. Y se hace pasar por una tía que pues, está enamorada de ti y cuando te tiene camelado y toda la historia, pues te pide dinero para invertir y ha habido gente pues que ha perdido todos sus ahorros. Y eso también es una cosa bueno, alguna vez ha pasado a algún cliente. Lo que hace el amor a primera vista. Sí, exacto. Bueno, te iba a preguntar, el tema de recuperar criptomonedas, eh, ¿te refieres a recuperar criptomonedas eh, que han robado o que se ha olvidado de, o sea, que ha perdido la clave o cómo? Pues mira, yo trabajo a comisión, ¿vale? Cuando es lo que yo llamo que no puedes acceder a tus fondos. O sea, cuando tú los custodias, que significa que tú tienes la semilla y el password,
¿vale? Y bueno, hay muchas plataformas, por ejemplo, blockchain, aunque accedas con el email, si olvidas algún dato, se puede conseguir recuperar. Si envías, por ejemplo, dinero que alguna vez ha pasado que te equivocas de cuenta, como hay muchas cuentas dentro de Bitcoin, pues sabes tú que está la cuenta de BIP20 de Binance y la cuenta Legacy o la cuenta de Bench 32, o sea, hay varias. Entonces hay veces que la gente, pues como no está acostumbrada, se equivoca. De hecho, tengo algunos clientes todavía que es imposible recuperarlo, porque han habido forks hace tiempo de cuando se bifurcó Bitcoin con Bitcoin Cash, que se creaban ahí dos direcciones iguales, hubo gente que envió de una dirección a otra y hubo ahí unos follones que no veas. Pues claro, ese tipo de errores o que a lo mejor la semilla has perdido parte y no te sabes el resto o la clave privada y todo eso, pues sí que hay formas de recuperarlo. Vale, y casos muy curiosos. Yo tengo también el caso de un chico de Madrid que bueno, cuando empezó la criptomoneda está tan famosa, una de Facebook, o que bueno, que iba a comprar la Facebook. Sí, la criptomoneda Libra, ¿no? Libra, bueno, sí era Libra, pero luego había otra que, bueno, no me acuerdo cuál era, que hace mucho tiempo, pero bueno, el chaval se dio de alta la wallet y tenía el traductor automático activado. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Que toda la semilla se le tradujo al español. Entonces, Dios, cuando fue a recuperarla, claro, no iba porque tenía la semilla en español. ¿Y qué pasa? Que el traductor de Google, aquí me costó sacarlo, pero al final la saqué, porque el traductor de Google es que tiene una cosa muy curiosa, no te traduce literalmente las palabras, sino que te traduce todo como una frase y si hay una palabra al lado de otra, pues a lo mejor te la interpreta de otra manera. Entonces aquí tuve que compartirme la cabeza y crear una especie de diccionario de posibilidades y tal. Y bueno, al final conseguí sacarlo. Entonces este tipo de trabajos sí que, bueno, los hago a comisión y tal y sí que hay muchas posibilidades de recuperar el dinero. Luego ya el tema de fraude es otra cosa. Ahí ya hay que investigar y hay que ir con un abogado y luego hay muchos temas legales por en medio y pues eso, un 15% según leí yo la última vez de este tipo de casos se resuelve satisfactoriamente. O sea que todavía aquí queda por avanzar mucho en este aspecto. ok, y has comentado respecto a los ataques. Ay, perdóname. Ok, sí. De temas de rastreo y demás. Quería preguntarte qué tan fácil, porque claro, antes los sistemas eran mucho más sencillos. Entiendo, y corrígeme si me equivoco, que ahora los ataques van más dirigidos a las personas, ¿no? En engañar a las personas. Quería preguntarte qué tan fácil es sacar información de una persona o comprometer las cuentas de una persona. Pues bueno, sacar información yo lo veo muy fácil. Lo primero es porque, bueno, si te desenvuelves bien, pues solamente con un buscador normal, hoy en día, dependiendo de la edad de la persona, pues si es muy activa en redes sociales y tal, pues hay muchísimas herramientas OSINT que te permiten sacar un montón de información. Y luego, bueno, en la Deep Web, ahí pues claro, hay tantos datos filtrados de robos de información que bueno, pues también se puede sacar muchísima información que puede ser letal, ¿no? Porque tú imagínate, si filtran una persona que reutilice su contraseña mucho o utiliza una única contraseña
y se empiezan a filtrar muchos datos y no la cambia porque no lleva cuidado, pues claro, dependiendo de la cuenta, pues pueden entrar, ¿no? Sí que es verdad que luego sitios como Google, pues tienen el dos factores este de autenticación, que si detecta una IP diferente, pues tienes que darle un botón para aceptarlo y tal, y todo esto hace más difícil, ¿no? Pero si os dais cuenta, mira, no hace mucho a Ibai Llanos, se llama Ibai, que es un influencer muy Sí, conocido, le hackearon la cuenta de YouTube. O sea que me refiero que para ser una empresa como el YouTube, lo fácil, entre comillas, que fue hackearlo, que al final lo consiguieron. Pues claro, todo esto se consigue a base de ir recopilando información y tal. Yo siempre pongo como ejemplo de lo mortal que puede ser escribir mucho en Internet, que bueno, hay el caso de un hacker que se llamaba, a ver si me acuerdo, es un hacker rumano que bueno, era taxista, ¿vale? En su tiempo libre pues se dedicaba a recopilar información de gente de Estados Unidos, ¿vale? De la familia Clinton y la familia Rockefeller. Entonces empezó a sacar todo tipo de información tal y de tal manera que de tanta información fue creando inteligencia y consiguió acceder a los correos electrónicos de la familia, de las dos familias. Que bueno, luego hizo un leak que se llama, que está en la web oscura. Y bueno, ahí pues sacó de información privada por un tubo y solamente buscando información y haciendo pues eso, diccionarios de posibles contraseñas que podían tener los correos y demás, solamente con eso, sin ser una persona diestra en el tema del hacking, ni sabía programación ni nada. Era, ya ves tú, un taxista que se interesó por el tema y empezó a formarse y tal, poco a poco y pasito a pasito fue recopilando información y claro, tardó años, pero al final lo consiguió. Se llama Gucci Fair, Gucci de la marca esta de ropa y Fair como de Lucifer. Ese es su nombre, si lo buscáis por internet podréis ver informaciones. Él fue uno de los que destapó parte del tema del tipo este que se llama Epstein, que fue uno que murió en sí, la cárcel por el tema de que tenía un avión que se llamaba Lolita, que llevaba a menores para prostituirse correcto. y todo el tema este. Él fue el que destapó correos electrónicos donde se mencionaba a este personaje y tal, y bueno, que cometió un crimen y está en la cárcel, pero al final, claro, si no llega a ser por gente así, pues igual este tipo todavía estaría por ahí prostituyendo a menores. O sea pero bueno, son datos curiosos. Ok, y además tenía una última duda porque la verdad que nos has contado muchísimas cosas súper interesantes. Has comentado, bueno, como este taxista llegó a ser tan relevante y quería preguntarte si con todo, porque claro, ahora hay mucha más información tanto para protegerte como para atacar. También están los script kiddies, creo que se les llama, que son los hackers que realmente ven los tutoriales. Y quería saber si, es decir, ¿qué cualidades crees que debe de tener un hacker? Por ejemplo, he escuchado personas que dicen que la programación no es necesaria, que es saber utilizar varios programas y de redes. He escuchado personas que tienes que saber de todos los ámbitos de la seguridad. Y luego, si crees que es para todo el mundo. Esas serían mis preguntas también. Pues hombre, para ser un buen hacker eh, es complicado, ¿vale? Porque
no es tan sencillo como en las películas, que se siente un tío ahí y empieza a tocar botones y tal, que nos lo hacen todo ahí en un segundo. Es que, bueno, el tema de programación es importante, pero lo bueno que tenemos ahora es que bueno, con el chat GTP te hace más sencillo el tema de la programación. ¿Vale? No eres un super programador, pero tú puedes coger un código, pegarlo y decirle, oye, ¿qué hace este programa? Y te dice, pues este programa hace esto, esto, esto y lo otro, ¿vale? Y te facilita pues cosas. Sí que tienes que tener pues unas nociones básicas de algunos lenguajes y tal, aunque la verdad es que aprendiendo un par de lenguajes, por ejemplo Python, PHP y programación en C, por ejemplo, ya los demás son más o menos parecidos. Cambia un poco la sintaxis, pero por lo menos te enteras un poco, ¿vale? Pero bueno. Luego también dentro de lo que es un hacking, pues claro, hay muchas disciplinas, ¿no? Entonces, cuanto más sepas, pues mejor. Yo, por ejemplo, empecé con ciberinteligencia, que hice un máster, y luego el de Cyberwall, que era también más enfocado a eso y en general. Luego otro de informática forense, y claro, al hacer el otro de seguridad ofensiva, que era lo que he comentado con mucha gente, pues claro, como sabes atacar y las técnicas de ataque y los programas y los comandos y toda la historia, y luego sabes el tema de cómo encontrarlos con la informática forense, pues claro, estás más preparado porque entiendes cosas que antes no entendías, ¿vale? Y todo eso te hace ir formándote. Entonces, al final es echarle horas y sobre todo practicar mucho, hacer muchos CTFs, ¿vale? Y hay todo tipo de retos, hay de criptografía, de vulnerar máquinas, luego también tienes de eso, de ciberinteligencia, un poco de todo, ¿vale? Luego, por ejemplo, a mí se me da mal porque, claro, cada uno tenemos nuestro punto débil y que dentro del hacking, ¿no? A mí, por ejemplo, el reversing es una cosa que no se me da muy bien, que es ¿Eso qué es? coger un Ah, vale, programa perdón. ya hecho, un exe, por ejemplo, ¿vale? Y hay ciertos programas que se llaman, bueno, están los debugger, que lo que haces es intentar abrir ese programa a un nivel más bajo, ¿no? E intentar ver cómo funciona, ¿vale? Y crear puntos de interrupción a ver si puedes leer información, ¿no? Imagínate, lo típico que te ponen para empezar es un programita que te pide una contraseña. Entonces tú tienes que, mediante el reversing, ir mirando dentro de ese programa y para crear puntos de interrupción para ver si puedes leer la contraseña que está metida dentro del programa. ¿Me entiendes? Estos son programas, los puntos exe son, no puedes ver el código, está compilado y entonces, como está compilado, pues claro, no puedes leerlo con un debugger y puedes ver los códigos a bajo nivel, pero no ves el código del programa, ¿no? Si está hecho en C o en Python o lo que sea. Entonces, claro, eso ya, algunos, incluso los más sencillos, se me hacen pesados, la verdad. Está bien porque siempre se habla de los puntos fuertes, ¿no? Y a pocas personas les oigo admitir sus puntos más flojos, por así decirlo. Y está bien, ¿no? Al final, y más en el hacking, que todo a día de hoy, ¿no? Está conectado a Internet. Está bien, pues, admitir que, oye, no se puede saber de prácticamente todo a todos los niveles. Y ya por último,
Antes de dejar a Alex con las preguntas que le surjan, si le han surgido algunas, quería preguntarte, porque has comentado lo de hacer CTF, y te quería preguntar qué son los CTF. Sí, bueno, CTF, que son las siglas de Capture the Flag, captura la bandera, son como si fueran, bueno, hay muchas páginas web, ¿vale? Donde te registras y hay retos. Son retos relacionados con la ciberseguridad y el hacking ético, ¿vale? Está, por ejemplo, hay una francesa que se llama RootMe, luego está Hack the Box, que es una web que lo que hace son, hay máquinas, ¿vale? Te dan la IP y tú, bueno, empiezas a atacar esa máquina y tienes que entrar a la máquina y hay un archivito que se llama flag.txt y dentro hay un código. Entonces, cuando consigues ese código, lo pones en un recuadro de un formulario y te da como que has superado ese reto, ¿no? Entonces, por eso se llama captura la bandera, ¿no? Entonces, hay plataformas y luego hay también campeonatos, ¿no? Hay muchísimos campeonatos donde, bueno, te registras y hay pruebas y suelen dar premios, ¿no? A los primeros, pues yo qué sé, de ordenadores, cursos, un poco de todo. Estuve hablando yo hace poco con una persona que trabaja en una empresa de ciberseguridad que se dedica a ayudar a otras empresas, ¿vale? A, en el momento en el que le hackeen, pierda la información o lo que sea, le ayudan a recuperarla y también a prevenirla. Y me comentaba que en su misma empresa donde él trabajaba, eh, días aleatorios de la semana, le ponían alguna prueba sin que ellos lo supieran. Por ejemplo, le mandaban algo simple, le mandaban un correo intentando hacerle phishing, tal, para ponerlos a ellos a prueba. Y es súper interesante como incluso ellos, que están preparados para eso, algunos picaban. Sí, eso entra dentro de la preparación. Eso se le, bueno, nosotros le llamamos Red Team, equipo rojo, que bueno, es crear un grupo de gente, algunas empresas lo contratan, pues para atacar a la empresa como si fueras un equipo de ciberdelincuentes y ver cómo responde la empresa. Vale, muchas veces se hace coordinado con un equipo interno que tiene la empresa que se llama Blue Team, que es lo contrario, es un equipo que tiene la empresa que es para reaccionar ante ataques. ¿Vale? Entonces hay como un ataque interno y la empresa pues se ve cómo ha reaccionado ante ese ataque. Y bueno, es muy buena idea eso de poner a prueba. Lo deberían hacer todas las empresas, por lo menos para concienciar a los trabajadores y tenerlos preparados. Y luego, claro, pues un equipo profesional que se dedica a eso, pues continuamente tienes que estar haciendo este tipo de retos para que no se te olviden cosas y sobre todo pillar, Claro, están siempre alerta. claro, y pillar sobre todo fluidez, porque lo difícil de este oficio es, pues eso, ir pillando fluidez, porque son tantas cosas y no solamente los programas, ¿no? Sino detectar una vulnerabilidad y saber por dónde puedes explotarla, pues claro, eso lo hace el tiempo de ir, pues eso, teniendo muchos apuntes, ir repasándolos y eso, pues dedicarle horas. Al final es lo que, como en cualquier otro oficio, la perfección se consigue con la práctica. Claro. Por cierto, una pregunta, ¿te han hackeado alguna vez? No, a mí personalmente no. Sí que llevo cuidado con la web, llevo cuidado con la web, me mandan mucho phishing. Bueno, ahora menos porque puse un filtro y tal,
hace ya tiempo, porque estaba cansado ya de recibir correos con phishing. Pero bueno, la web también tengo un filtro y muchas veces pues tengo un honeypot de estos y veo los tipos de ataque que me hacen, los códigos que utilizan y demás, que también me sirven para saber un poco cómo están intentando atacar y qué formas utilizan y tal. Pero por ahora que yo sepa, no, a menos de que, bueno, con esto suele pasar que si te atacan y te roban, no te enteras. Tiene que ser que te metan ahí un defacement de esto y te levantes un día y te encuentres la web que te han hecho un graffiti o algo así, ¿no? Y entonces te das cuenta que te han hackeado. Si no, claro, no te... Ya ves. Y una última pregunta para ir terminando. Eh, ¿Cuánto crees que tardarías en sacarle la información a Stark? Hombre, no sé cuánto... es que eso es relativo, ¿no? Depende del cuidado que tenga. Sí que es verdad que alguna vez, porque lo suelo hacer, bueno, siempre hay algún estúpido, ¿no? Por las redes sociales que te insulta y cosas de esas. Pues claro, yo tengo mis técnicas y tal para conseguir información y muchas veces he sacado información de gente desde donde viven, donde trabaja, solamente realizando búsquedas por internet, ¿no? Y claro, hay veces que bueno, luego le envías un privado y le pone, oye, que sé que eres no sé quién y que trabajas en tal sitio y tal, y la gente, hostia, se acojona y te dice, hostia, perdona, tal. Y son cosas, bueno, relativamente sencillas, ¿no? Porque la gente no se lo espera, pero hay vídeos muy buenos. Hace poco vi uno que te pone cómo encontrar de una forma sencilla información, ¿no? De cualquier persona. Y mirando las redes sociales, pues claro, como la gente comparte todo, pues ves una foto y detrás se ve una dirección de un sitio y ya de ahí puedes deducir dónde vive. ¿Vale? Algunas fotos tienen metadatos que tienen hasta ubicación geolocalizada, ¿vale? Sobre todo los que tienen móviles. Con los Android no ocurre, pero por ejemplo con los iPhone se ve que por defecto está activado y claro, utilizas cualquier herramienta tipo Shift Tool o alguna en la web que hay online y te saca la geolocalización de la foto. Y claro, y empiezas ahí a juntar cosas y al final sacas un montón de información, la verdad. Sí, señor. Pues ya para finalizar, porque creo que Alex no tiene nada más que comentar, corrígeme si me equivoco. Eh, Simplemente ya has dado alguno, pero por resumir, acabar, ¿no? Con, pues no sé, algún consejo que le quieras dar a las personas con respecto a la ciberseguridad o algo que te apetezca a ti de comentar. Pues bueno, ya que tú tienes el tema que sé que te dedicas mucho al tema de la privacidad, pues bueno, hay herramientas, te bajas una máquina virtual y hay, por ejemplo, una máquina que se llama Tiles, que es muy conocida, y otra que se llama Womix, Ujú. que bueno, son distribuciones que para el tema de la privacidad a la gente que le preocupe mucho, pues bueno, son muy buenas. Son muy buenas. De hecho, 100%. la NSA muchas veces lo ha comentado que el chaval este que está, bueno, se fue de la NSA, ¿cómo se llama? Snow, Edward Snowden. Edward Snowden, lo comentó varias veces. Que eran herramientas que, bueno, utilizan un tipo de cifrado y para conectarse utilizan los nodos de la red Tor y tal, y son
bastante buenas opciones si uno quiere privacidad, ¿vale? Y luego, bueno, con el tema de la ciberseguridad, que, bueno, que la gente intente aprender un poco porque vamos encaminados hacia un futuro en el que los delitos tecnológicos es lo que más abunda, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí en Elche el otro día lo dijo que de cada 10 delitos, 8 eran tecnológicos. Entonces, claro, llegará un momento en que tener el móvil, si no ya, es un peligro potencial para perder todo el dinero, ¿vale? Porque tienes la cuenta bancaria en el móvil, el correo electrónico, las app donde confirma transacciones, o sea, lo tienes todo dentro del móvil. Que si pierdes el móvil, por lo menos como mínimo que tengas el patrón puesto, porque si no, esto te despluma. Entonces, la gente tiene que pues concienciarse un poco y a ir aprendiendo cosas y de cómo actuar en Internet, los tipos de fraude que hay, ¿no? Porque hay muchos tipos de fraudes y claro, eso es esencial. Y con el tema cripto, pues siempre repito lo mismo, ¿no? Que la gente no confíe su dinero en terceras personas para hacer inversiones, ¿vale? Porque al final vas a perder el dinero. Más vale que te arriesgues y digas, voy a comprar esta criptomoneda, aunque no tengas ni puta idea, que por muy mal que te salga, perderás dinero, pero no lo vas a perder todo. ¿Me entiendes? Pero si lo das a una tercera persona, al final te va a acabar engañando. Eso está claro. Genial, genial, sí, señor. Y esto último primordial, ¿no? Ya que quizás ahora el mercado está algo más tranquilo, pero luego entra muchísima gente y muchísimas personas pues caen, ¿no? En enviar criptomonedas a personas que no conocen o en delegar en terceros esa custodia que precisamente le dan las criptomonedas. Pues bueno, yo creo que hemos abarcado muchísimas cosas, te hemos acribillado a preguntas, muchísimas gracias. Yo creo que han sido todas respondidas y hemos tocado muchos palos. Bueno, si Alex no tiene nada más que comentar y por tu parte no nos quieres hacer ninguna pregunta ni nada, ni darnos ningún consejo más ni nada, decirte que muchísimas gracias por venir y que ha sido un placer. Nada, pues muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que cuando te gustan estos temas se te pasa el tiempo volando y estarías todo el día Totalmente, hablando de cosas y tal. Y nada, pues espero que totalmente. tengáis mucho éxito con el proyecto y nada, os seguiré y escucharé algunos más de vuestros invitados. Y nada, pues bueno, cualquier persona que necesite mis servicios por lo que sea, pues que sabe que aquí me tiene. Y nada, pues despedirme diciendo pues, que disfrutéis este fin de semana. Si tenéis la suerte de no trabajar el viernes, pues nada, aprovechar bueno, que los días libres hay que cogerlos como vacaciones, como digo yo. Totalmente. Pues nada, pues ha sido un placer, Jorge. Pues nada, igualmente a vosotros. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Chao. A ti, hasta ahora.